Jesús Martín Mendoza está en la red de Radio Red. 7:31, las 7:31. Iniciamos hoy nuestro programa de noticias con una muy sincera felicitación porque hoy es el Día de la Independencia de México. Hoy se están cumpliendo 189 años de la consumación de la independencia de México. Qué importante es que a través de los programas de noticias hagamos un alto y tratamos de entender por qué esta fecha está prácticamente borrada, está prácticamente olvidada dentro de lo que son los recuerdos del México independiente. Se recuerda el inicio de la gesta de independencia, que al inicio duró un añito, al año siguiente Miguel Hidalgo y todos los que lo siguieron prácticamente estaban muertos al año siguiente. Y por momentos el movimiento independentista desapareció de la faz de México. ¿Por qué se le olvida a Agustín de Iturbide? ¿Quién fue Agustín de Iturbide? ¿Cuál fue el acuerdo político por el cual logra obtener que México se independice de España? Tengo en la línea telefónica al maestro, historiador, politólogo, José Antonio Guerrero. Usted lo ha escuchado en diversos programas de Radio Red. Le agradezco muchísimo el que nos tome la llamada telefónica esta mañana. Maestro José Antonio Guerrero, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio Red. Jesús, buenas tardes, buenas noches, amable auditorio, buenas noches. Gracias, maestro José Antonio Guerrero. ¿Qué pasó hace 189 años, un día como hoy? Un poco de contexto para poder entender lo que estamos recordando el día de hoy, maestro José Antonio Guerrero. Sí, mira, hace 189 años. Es una fecha gloriosa para México, para los mexicanos. En el libro de la historia de México se cerraba una página y se abría otra. Se formalizaba lo que había sido la independencia de México. Y en este caso es la figura de Agustín de Iturbide quien logra concretar el sueño de muchos de los mexicanos de esos tiempos, de esas décadas, de esos siglos. Es muy fuerte la inercia que actualmente existe para entender la figura de Iturbide o la personalidad de Iturbide y entender que él fue el protagonista de esta gesta histórica que marca obviamente un parteaguas coyuntural en la historia de México. Nos cuesta trabajo entender que un personaje del tamaño de él haya consumado la independencia. Y lo hizo a través, obviamente, de un documento muy conocido, poco estudiado, poco leído, poco interpretado, que es el famoso Plan de Iguala, de las tres garantías. Sí. Y en este documento, en el Plan de Iguala, de las tres garantías, nos habla del el trazo o el camino hacia donde se quería llevar la independencia de México. Por eso bastaron unos cuantos meses, 8 meses, para concretar la independencia de México. Cabe recordar que una cosa es el inicio. Con Miguel Hidalgo, acabamos de recordarlo a nivel nacional, en aquel 16 de septiembre, pero de 1821. Estamos hablando del año de 1810, y estamos hablando del año 1821, 11 años después, con otro ideal, con otro pensamiento, con otra visión, con otra cosmovisión, si cabe esa palabra, se realizó la independencia de México. En aquellos días, la unión de, si no de todos, la mayoría o la inmensa mayoría de los habitantes de la Ciudad de México y de esos sectores muy importantes entre que había monarquistas españoles, había alguno que otro republicano despistado para esa época y demás figuras o partidos del momento, se unieron todos en torno a el llamado ejército trigarante de las tres garantías, por eso es trigarante, de las tres garantías, para que en unos cuantos meses se pudiera obviamente concretar la independencia de México, y en estos 8 meses a los que me estoy refiriendo casi no se derramó sangre, cosa que en el caso de Hidalgo, bueno, pues podemos ver cómo entró a Guanajuato y todos los destrozos que hubo.
para esa fecha, 1821, no se presentó casi ese vandalismo del que caracterizó a las huestes de Hidalgo. Y es un 27 de septiembre por la calzada principal, la calle principal de San Francisco, posteriormente llamada Plateros, hoy llamada Madero, donde, conforme a la época, había un arco, obviamente francés, del estilo francés, que era la matriz cultural de ese momento, un arco del triunfo de la independencia de México. Ahí era, por decirlo así, la entrada a la Ciudad de México. Entra Agustín de Iturbide al frente del ejército trigarante y recibe las llaves de la Ciudad de México. Cabe resaltar este hecho, que Vicente Guerrero no estuvo presente en la consumación de la independencia. Vicente Guerrero se siguió quedando allá en lo que hoy conocemos como el estado de Guerrero, porque con el Luis Echeverría Álvarez, cambiando un poquito el tiempo histórico, sino para explicarlo, Luis Echeverría Álvarez quiso, por decreto oficial, decretar que Vicente Guerrero había sido el consumador de la independencia, cosa totalmente absurda, que durante varias décadas se estuvo manejando esta idea en la historia oficial de México. Entonces entra Agustín de Iturbide por esta calle de San Francisco y obviamente llega hasta la catedral, donde hay un Te Deum, una misa especial de acción de gracias de la independencia de lo que es México en relación a la Nueva España, ya sin la rivalidad, sin el odio al español por ser simplemente español, cosa que las huestes de Hidalgo lo habían hecho. Tal vez Hidalgo no lo pensaba así, pero sus huestes sí. Entonces, es sin ese odio. Por eso, en el Plan de Iguala, en los últimos párrafos, encontramos el auténtico simbolismo de los colores de la bandera, que es una bandera trigarante de 3 garantías, y en el sentido de que el color blanco representa la religión católica. Hoy nos puede parecer un absurdo, pero si estamos hablando de 1821, nos estamos refiriendo que la sociedad de ese momento era una sociedad teocéntrica. No había otra religión u otras religiones en la Nueva España. Entonces era muy natural que se consagrara esto. Luego se nos habla del color verde, que es la esperanza de la independencia de México. Y el color rojo es, en este caso, el que representa la unión de los mexicanos, debido a que estábamos divididos en castas durante lo que había sido el virreinato de la Nueva España, entre españoles, criollos, mestizos, altapatrás y otros más. Entonces, toda esa denominación desaparecía y quedaba simplemente una sola categoría, que era el mexicano o mexicana. Entonces, las 3 garantías son blanco, religión, rojo, unión, y el verde, maestro. La esperanza. Esperanza. De la independencia. Esperanza de la independencia. Esas son las 3 garantías. Sí, esas son las 3 garantías. ¿Hay algún punto en la historia, maestro José Antonio Guerrero, donde se una lo que fue la visión de los insurgentes de 1810 a través de una lucha sangrienta que inició precisamente esos años, y lo que finalmente fue el resultado de un acuerdo político sin lucha, sin sangre, de lo que logra Agustín Iturbide? ¿Hay posibilidad de engarzarlo? Estamos hablando de hechos completamente distintos, maestro José Antonio Guerrero. Sí, en ese sentido. Si vemos en el año de 1820, la famosa Constitución Liberal de España se había vuelto a pronunciar. Esa misma Constitución había provocado en el año de 1812 que muchos insurgentes encabezados por Morelos buscaran la separación. Entonces, ahí hay un punto, digamos, de relación entre la adversidad a aquel pensamiento liberal de corte casi jacobino, porque limitaba económicamente el poder de la Iglesia, y más que el poder de la Iglesia, el poder espiritual de la Iglesia. Entonces ahí sí encontramos un punto de común acuerdo. La razón por la cual se va a levantar Agustín de Iturbide, y como antecedente tenemos las juntas de la Profesa de San Felipe Neri, en el templo que está hoy en día ahí en la calle de Madero e Isabel la Católica,
el templo de la Profesa, San Felipe Neri, tienen ese común dominador, que en España había una constitución liberal de corte jacobina que atentaba en contra, obviamente, de la religión, en contra de la espiritualidad. Y si volvemos a subrayar el tema de que estamos hablando de una sociedad, obviamente, teocéntrica, pues con mayor razón se daba, obviamente, ese levantamiento y los motivos de separación eran más que evidentes. Yo creo que ese sería el punto del común dominador que abarcaría a insurgentes y el movimiento